Muy buenas a todos. Vamos a comenzar una nueva semana y lo vamos a hacer con un nuevo tema. Un tema que para mí personalmente me gusta mucho, que es la Segunda República Española. Y siempre que comienzo este tema, pues me gusta empezar con esta imagen, porque yo creo que es una imagen muy significativa, ¿no? Refleja la primera vez que pudieron votar por suerte las mujeres. ¿Vale? Es cierto que la Constitución del 31, de 1931, es ya la que reconoce la igualdad entre los sexos. Y digamos que en su artículo 36 se concede a la mujer su derecho a ejercer el voto, pero a las mujeres mayores de 23 años. ¿Vale? Esto fue gracias a la lucha de imponentes mujeres que solicitaban continuamente a partir del siglo XX ya su derecho, evidentemente, a ejercer el voto. Pues lo dicho, me gusta siempre dejarlo reflejado porque yo creo que es un hito importante para nuestra historia actual, ¿vale? Y ya comenzamos con nuestro tema, que es la Segunda República Española, que hemos visto cuando comienza. Comienza el 14 de abril de 1931. Eh, Como es un tema que sé que me voy a extender bastante hablando porque me gusta y lo conozco bastante, pues digamos que lo vamos a dividir en dos vídeos, ¿vale? Un primer vídeo será algo que es muy importante, que es sentar las bases sobre las que se crea o constituye la Segunda República y luego veremos el bienio reformista y posteriormente al otro vídeo con el bienio conservador y el Frente Popular, ¿vale? Así que esta semana tendréis dos vídeos, pero que no extenderme mucho. Primero, a ver, el contexto en el que se va a crear la Segunda República, ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿no? A nivel del contexto internacional, pues está claro que la Segunda República se crea en un contexto de crisis económica. Acordaros del crash de 1929 que barrió totalmente Estados Unidos y Europa, también afectó, llegó más tarde. También asistimos internacionalmente al ascenso de los totalitarismos, ¿no? Con Mussolini en Italia y con Hitler en Alemania. Todo eso también afectará indirectamente, pero afectará a la Segunda República Española. Pero lo que más me interesa es el contexto interno social en el que se constituye, ¿vale? Estamos en un país atrasado industrialmente, ¿vale? Un país principalmente rural, solamente País Vasco, Cataluña y Madrid contaban con centros de fábricas industriales importantes, ¿vale? El país es eminentemente rural, entonces eso significa que la mayor parte de la población se va a dedicar a la agricultura y ya sabemos los problemas en relación al trabajo que genera la agricultura, ¿no? En Andalucía más del 50% de las tierras estaban en manos de grandes propietarios, esta gran diferencia, ¿no? Entre grandes propietarios y una gran cantidad de jornaleros, ¿no? Que se dedicaban a labores duras y poco remuneradas. También sabemos cómo implica, ¿no? A la economía la agricultura, una gran estacionalidad, porque influye bastante, y más la agricultura con la que contaba España en aquellos momentos, ¿no? Que es una agricultura poco tecnificada, aunque estaba en fase de ascenso en cuanto a tecnificación, pero estaba bastante atrasada tecnológicamente, ¿vale? Y esto, pues, ¿qué implicaba esto? Esto implicaba a problemas climatológicos. Cuando venían fuertes lluvias o épocas de sequía, las cosechas pues se iban al garete, ¿no? Ya os digo, también otro problema que ya venimos viendo es el que he comentado anteriormente. España estaba dominada principalmente, sobre todo la parte sur, por los grandes latifundios. ¿Esto qué quiere decir? Un grupo pequeño de personas contiene o posee, mejor dicho, una gran cantidad de tierra, ¿no? De hectáreas de tierra y esto dificulta su labor y su puesta en trabajo porque esto implica que exista también una gran cantidad de personas que no son pequeños propietarios, sino que son meramente trabajadores, ¿vale? La población en España más o menos contaba con unos 23 millones de habitantes, entre los que existían diferencias económicas y sociales.
También podemos asistir a un fuerte anticlericalismo, ¿no? Cada vez estaba más presente esa postura anticlerical contraria a la Iglesia. También existía, era una sociedad profundamente analfabeta. Se contabiliza más o menos que de 100 personas, pues en torno a 44 no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, la República quería dar un impulso importante a la enseñanza en nuestro país. Otra crisis evidente a la que estamos asistiendo es a una crisis política, ¿no? Hemos visto como la crisis de la restauración, ¿no? Esos partidos dinásticos que son incapaces de otorgar unas soluciones a las demandas de la sociedad, ¿no? También hemos visto la dictadura de Primo de Rivera, como en el primer ciclo, que coincide con los felices años 20, digamos que el país avanza, pero vemos ya como a medida que se va finalizando el directorio civil, vuelven los mismos problemas, ¿no? A la hora de institucionalizar el régimen no se encuentran soluciones. Todo esto era un caldo de cultivo y explotó con la Segunda República. La Segunda República, digamos que es un periodo muy importante, ¿vale? Porque es prácticamente construir un ideario de país con unos importantes valores democráticos. Es cierto que luego no se cumplieron las expectativas, pero principalmente es por factores internos, evidentemente, pero también sobre todo por factores externos, porque las diferentes medidas que imponía la Segunda República afectaban directamente a los grandes de España, ¿no? A esas grandes familias que habían controlado todo el poder económico del país, ¿vale? Pues nada, algunas orientaciones que os puedo dar de la Segunda República, que ya os digo, son muy importantes. La proclamación de la Segunda República comenzará el 14 de abril de 1931. Esta Segunda República creará unas importantes expectativas, ¿no? Para la instauración de un nuevo régimen. La Segunda República será aclamada con vítores por la ciudadanía. El objetivo de los gobernantes republicanos, pues no será otro que el de culminar un verdadero proceso de modernización democrática de España y acabar con los errores de la restauración. Pero, y aquí está la clave para entenderlo, implantar un sistema verdaderamente burgués. ¿Esto qué implica? La burguesía normalmente era la que controlaba todo el poder económico, pero raramente encajaba burguesía y clases populares, digamos, de clase trabajadora. Y esto va a generar un problema. ¿Por qué? Porque la Segunda República fue recibida por la clase trabajadora como la esperanza de sus vidas, ¿no? De poder tener una vida mejor. Pero cuando la burguesía cede al poder, cierta burguesía, es cierto que no todo, porque ya veremos que la República es un gran conglomerado de partidos, que lo vais a ver y no agobiaros, ¿vale? Pero es un gran conglomerado de partidos políticos de un lado, de otro, que están contrarios a la República, otros que no son contrarios, pero no las quieren. No sé, son muchas variantes, ¿vale? Pero ustedes no agobian. Lo que os estaba comentando. Va a haber una dificultad para la puesta en práctica de todo el programa reformista de la Segunda República, ¿vale? Que por un lado topará con las prisas de la izquierda, a las que ve que no le llegan las reformas, y de la clase obrera, pero también obstáculos puramente de la derecha, del lado de los patronos, ¿no? De los grandes terratenientes, de la Iglesia Católica y del ejército. ¿Qué es lo que querían realmente implantar los legisladores republicanos? Pues implantar y considerar y consolidar en España una república democrática y burguesa, os vuelvo a repetir, esa es la clave, redactar una constitución, implantar una reforma agraria que acabara con los problemas seculares del campo español, que hemos hablado un poco, sobre todo en el sur, ¿no? Esos grandes latifundistas asentistas. Solucionar también las graves desigualdades sociales de la clase trabajadora, afrontar lo que venimos viendo también con el tema de los nacionalismos, ¿no? Afrontar esa diversidad del Estado con la creación de una nueva organización territorial que veremos ahora.
El laicismo también quería afrontarlo estos gobernantes de la Segunda República, modernizar el ejército español, que era muy importante también. En definitiva, digamos que modernizar y construir un país nuevo y acuerdo a los parámetros que se estaban viviendo en Europa, no en todos lados, pero sí en países como Francia o Inglaterra. Todas estas reformas que yo os he planteado pues, se verán enfrentadas profundamente por diversos factores, ¿vale? Podemos decir que encontró diversas dificultades, ya hemos dicho, lo del contexto exterior, la oposición de grupos como la Iglesia, la burguesía, el ejército, los terratenientes, el surgimiento del fascismo en España con el partido de Falange Española y de José Antonio Primo de Rivera, que es el hijo de Miguel Primo de Rivera. El- la presión de la presión del gran capital, ¿no? De las grandes fortunas. En definitiva, la República quiere construir un nuevo Estado. Tenemos que quedarnos con esto, ¿vale? Y que ese Estado tendrá dificultades, por un lado, internas, que son las que he hablado anteriormente, del lado de la clase trabajadora, que va a producir importantes divisiones dentro de la República, y por otro lado, todo lo que viene de la derecha, ¿no? Lo que tenga que ver con el ejército, iglesia, grandes terratenientes, etcétera. En definitiva, es importante mantener este conocimiento de la verdad histórica, afrontando esta explicación y el aprendizaje de este proceso tan complejo como es la Segunda República, que ya os digo, es fundamental, ¿vale?, para comprender que la democracia en España no fue fruto de un día, o de una dictadura venida a menos, o de una sola persona, sino que hunde sus raíces en la única experiencia democrática que ha habido hasta entonces en nuestro país, que es esta, la Segunda República Española. Por lo tanto, es importante tenerla siempre presente, ¿vale? Y ya no me enrollo más con la introducción y comenzamos a ver un poco de la Segunda República. Esto es más o menos lo que yo he explicado, ¿vale? Acordaros que el almirante Aznar convocará unas elecciones para abril y que esas elecciones es tomada por la población como si fuera un auténtico plebiscito. Acordaros, se tomó como para que la población valorase si quería república apoyando a partidos republicanos o monarquía apoyando a partidos monárquicos. Es cierto que en esas elecciones pues triunfará los monárquicos, con una breve diferencia, pero que ocurre que en las grandes ciudades de España va a triunfar el republicanismo y entonces este hecho fue visto como que España solicitaba vivir una experiencia republicana, ¿no? Y así fue. El 14 de abril se proclamará la Segunda República Española, ¿vale? Estas son las fases de la Segunda República Española. Gobierno provisional, ¿vale? Que será el encargado de constituir una constitución, ¿vale? El bienio reformista, que durará desde junio, que es cuando se celebra, junio de 1931, que es cuando se celebran elecciones a Cortes Constituyentes, hasta noviembre de 1933, ¿vale? Estará conformada por un bienio de centro derecha o bienio conservador, que también se llama, que será desde noviembre de 1933 hasta febrero de 1936, ¿vale? Aquí hay un error. Y la otra fase es el Frente Popular, que será desde febrero de 1936 hasta julio, ¿sí? Hasta el 17 de julio de 1936, que es cuando triunfa, o no es que triunfe, porque el golpe no triunfa, sino es cuando se inicia el intento de golpe de Estado de Franco, ¿vale? Ya hemos visto las etapas, aquí las tenéis un poco mejor si las queréis ver. Vale, acordaros, elecciones de abril, triunfan Alfonso XIII, se exilia cuando triunfa la Segunda República. Aquí tenemos un periódico donde se ve la marcha. Vale, esto ya es lo que he comentado un poco antes. El gobierno provisional. El gobierno provisional estará conformado
por los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián, ¿vale? Eso es importante entenderlo. Que el mismo día 14 proclamarán la República desde la Puerta del Sol. La primera ciudad española que se proclama republicana, es decir, que proclama la República, que saca la bandera republicana, creo recordar que era Éibar, ¿vale? Este gobierno provisional estará presidido por Niceto Alcalá Zamora, ¿vale? Este que tenéis aquí. Y estarán compuestos por diferentes posturas republicanas, izquierdas, radicales, socialistas, nacionalistas, etc. ¿Vale? Este gobierno provisional, como ya he dicho, convocará elecciones a Cortes el 28 de junio de 1931. Pero antes este gobierno provisional, en ese periodo de tiempo de abril a junio, ya comenzará un periodo de reformas, ¿vale? Importantes programas de reforma desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista agrario y con el problema catalán, ¿vale? ¿Dónde quiero ir yo? Vale. Primero, se intentará poner en cuestión o sacar adelante el problema de la República Catalana, esa nueva organización del Estado, porque cuando se proclama la República, Francesc Macià, ¿vale?, proclamará una república pero catalana, y esto iba en contra de los valores o de lo acordado en el Pacto de San Sebastián, acordaros. Por lo tanto, este será el primer problema que habrá que afrontar. ¿Cómo se pone solución al problema? Pues devolviéndole a Cataluña una de sus principales formas de organización, que era la famosa Generalitat, que es la que tienen actualmente, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Azaña acude a Cataluña y habla con Macià, y Macià elimina a República Catalana, pero se instaura la Generalitat, que acordaros que fue eliminada por Miguel Primo de Rivera, acordaros. Empezará ya lo que se conoce como el inicio de intentar reformar el campo, la reforma agraria, ahora lo veremos. Intentará una reforma educativa, ¿vale? Ahora sí, eso volvemos. Se intentará reformar el ejército. Durante este gobierno provisional va a haber importantes enfrentamientos con la Iglesia, de ahí de lo que vivimos antes, el anticlericalismo, de lo que estuvimos hablando, ¿vale? Habrá diferentes esquemas de iglesia y de edificios religiosos. Vale, las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio, que esto era lo que me interesaban, pues van a establecer una victoria para la coalición republicana socialista, fijaros, del 90%, unas elecciones donde no votan, las mujeres no votan en estas elecciones, las mujeres votarán por primera vez en las elecciones de noviembre de 1933, ¿vale? Pero las mujeres sí podían ser elegidas diputadas, en este caso 3. No podían votar, pero sí podían ser elegidas, ¿vale? Aquí tenemos a las 3, Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent. Vale, voy a ir un momento a poner algo que me interesa bastante que entendáis. Vale. Antes de empezar ya con la Constitución, quiero quedar claro esto, ¿vale? Los principales grupos y partidos políticos de la Segunda República, por lo menos un poco para que lo entendáis, ¿vale? Cómo es la tendencia. Vale, por un lado tenemos derecha e izquierda, esto viene de atrás, ¿vale? Viene el Partido Conservador y del Partido Progresista, para que veáis las dos tendencias, ¿vale? Esto se acaba diluyendo en esto, derecha e izquierda. Bien. Dentro de la izquierda habrá partidos republicanos, partidos autonomistas o nacionalistas y partidos obreros y sindicatos. ¿Vale? Aquí estarán también los socialistas. Bien, partido republicano. Es que tenéis que tener esa concepción. Yo sé que es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo sencillo y listo. Partidos republicanos, digamos que la gran mayoría, aunque no todos evidentemente, están más de acuerdo con
una república donde se defienda un poco los intereses de la burguesía, ¿vale? Para que me entendáis. En el caso de los partidos obreros y sindicatos, aunque está dentro de la misma tendencia de izquierda, ellos quieren y desean un gobierno donde la principal fuerza de gobierno sean los obreros, los trabajadores, ¿vale? Un poco siguiendo, un poco, ¿eh? No mezclemos, un poco siguiendo lo que hemos visto de la URSS, ¿vale? En el caso del Partido Comunista, sobre todo. Mira, fijaros, aquí está la primera mujer, creo, en la historia, en liderar un partido político, ¿vale? En ser secretaria general de un partido político, Dolores Ibarruri, alias La Pasionaria. Dentro de los partidos obreros y de trabajadores tendremos diferentes tendencias, ¿vale? Partido Socialista Obrero Español y Partido Comunista, que más o menos tiene una orientación similar, cercana al marxismo, ¿vale? Pero esto es anarquismo. La CNT y la FAI, acordaros que eran sindicatos, estos son anarquistas, estos defienden imponer, digamos, un sistema anarquista en España, ¿vale? Los partidos autonomistas, que es republicana, la Organización Autonomista Gallega, total, ¿vale? Por otro lado, tenemos la derecha. Aquí podéis ver el partidario de uno y de otro, ¿vale? Derecha, centro derecha tenemos al Partido Radical, que será muy importante, ¿vale? El Partido Radical que adquiere bastantes votos en las dos elecciones, tanto en la de junio como en la de noviembre del 33. La derecha pura, ¿vale? Que será la Confederación Española de Derecha Autónoma, que ya veremos cómo se forma y cuándo, y el Partido Agrario. Dentro de los partidos nacionalistas, pero en la derecha tenemos la Liga Regionalista de Cambó, catalán, ¿vale? Y el PNV de Javier Aguirre, del País Vasco, Partido Nacionalista Vasco. Partidos obreros y sindicatos también en la derecha, Sindicato Católicos Agrarios y Solidaridad de Trabajadores Vascos. Y aquí están los partidos que se fundarán una vez, ¿vale?, constituida la república, es decir, que son contrarios a la república, evidentemente están marcados en la derecha, ¿vale? Por un lado se creará un partido monárquico, ¿vale? Quiere decir que es contrario a la república, cuyo título es Renovación Española, y su líder será Calvo Sotelo, ¿vale? Que será asesinado en los años finales de la república, ya lo veremos. Por otro lado, dentro de la defensa de la monarquía también están los carlistas, ¿vale? Con la comunión tradicionalista, y aquí ya aparecen los partidos fascistas, autoritarios, ¿vale? La JON de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, ¿vale? Y Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, el hijo de Miguel Primo de Rivera. Estos son los partidos fascistas que surgen, ¿vale?, en la República. Ya os digo, estos partidos de aquí son partidos contrarios a la República y estarán siempre intentando desestabilizar y creando, digamos, artimañas para que la República no triunfe con todas sus medidas, ¿vale? Pues total, continuamos. Vale. Estas elecciones constituyentes van a crear una constitución, ¿vale? La constitución de diciembre de 1931, una constitución muy avanzada para su época, ¿vale? La creará, bueno, el líder de la comisión que creará la constitución es Luis Jiménez de Azúa, ¿vale? Que es socialista. Importante. Esta constitución tiene tiene un carácter muy marcado, democrático y progresista, ¿vale? Aunque no fue consensada por todas las fuerzas de derecha y de izquierda. Pero ¿qué ocurre? Como en las Cortes triunfaron principalmente los socialistas, por eso se estableció esta constitución, ¿vale? Está estructurada en unos 10 títulos y tiene 125 artículos, ¿vale? Características. La forma de Estado. La forma de Estado que se establece es República Democrática de Trabajadores, ¿vale? Fijaros el nombre, acordaros que en la Constitución de 1876 España era declarada como monarquía parlamentaria y en esta República Democrática de Trabajadores, ahí se ve la influencia que tienen los socialistas en el gobierno republicano, ¿vale? Más características. En cuanto a la organización nacional, pues esto a qué se refiere, a la forma en la que se va a estructurar y organizar la república, ¿vale? La república se va a constituir como un
Estado integral, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que es compatible con la autonomía de ciertas regiones. Es un poco parecido a lo que tenemos actualmente de comunidades autónomas. Un poco, parecido, ¿eh? Estado integral, es como se recoge. Esta Constitución va a tener un gran número de derechos y deberes concedidos a la ciudadanía, ¿vale? Derecho al voto femenino, como ya hemos dicho, matrimonio civil, al divorcio, esto a la Iglesia va a chocar brutalmente, ¿vale? Educación primaria obligatoria y gratuita, algo muy importante, y me vengo aquí. Esta Constitución declara a España como una república laica. ¿Esto qué significa? Que se separa la Iglesia del Estado. Esto nunca había ocurrido en la historia. No hay una religión oficial y se establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Se aprueba el presupuesto que va de, se aprueba, perdón, la supresión del presupuesto que va destinado al clero, se prohíbe que el clero se dedique al comercio, a la industria y a la educación, se va a crear la ley de congregaciones religiosas, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es retirar totalmente a la iglesia del ámbito de la educación, ¿vale? Ya os digo, esto va a ser lo que va a provocar mayor distanciamiento dentro del propio gobierno republicano, porque ya os digo, acordaros, el gobierno republicano es una coalición de partidos. Hay republicanos de derecha, republicanos de izquierda, socialistas. Y tienen que ponerse de acuerdo, ¿vale? Pero con esta medida habrá importante controversia, ¿vale? Tanto que el presidente Alcalá Zamora dimitirá por un tiempo, ¿vale? Ya hay más cositas de las que podéis ver aquí, ¿vale? División de poderes, se establece una única cámara, habrá un tribunal de garantías constitucionales, que es un antecedente de nuestro tribunal constitucional, ¿vale? En definitiva, lo que os he dicho antes, una constitución muy avanzada para sus tiempos, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los principales debates, por si lo queréis leer, ¿vale? Y comenzamos ya con el bienio reformista. Presidente de la República. Acordaros que en una república hay un presidente de una república y un jefe de gobierno. En este caso, presidente Alcalá Zamora y jefe de gobierno Manuel Azaña. En el bienio reformista, acordaros, ¿vale? Es una coalición republicana socialista, ¿vale? Fue inestable y después de 2 años se disolverá, dando paso a elecciones y al triunfo de la agrupación de los partidos de derecho en la CEDA. El Lerroux del Partido Radical Republicano Radical va a rehusar, es decir, va a desestimar incorporarse a este gobierno, ¿vale? Porque estaban los socialistas. Él se mantendrá en la oposición, aunque obtuvo una importante cantidad de votos en las elecciones, ¿vale? Fijaros, Partido Republicano de Centro, fijaros, 97 podía haber participado en el gobierno tranquilamente, pero debido a que los socialistas estaban dentro y no se llevaban muy bien y habían sido mayoritarios, decide pasar a la oposición, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, la ley de congregaciones religiosas que separa la Iglesia del Estado, ya lo hemos mencionado un poco. Acordaros que la ley que va a separar a la Iglesia de la educación se llama Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, ¿vale? Y también va a dejar de pagar a la Iglesia su presupuesto. Otra reforma muy importante, la reforma militar, ¿vale? Esta reforma será iniciada por Manuel Azaña durante el gobierno, se comenzará en el gobierno provisional y continuará en este bienio reformista, ¿vale? Las medidas más importantes es el pase a la reserva de los oficiales que no acatasen el nuevo régimen, ¿vale? La anulación de gran parte de los ascensos producidos en la dictadura por méritos de guerra. Se va a proceder también a crear y a modernizar un nuevo ejército que es la Guardia de Asalto de Defensa de la República, ¿vale? Esta reforma militar es importante, ¿no? A ver si lo puse por aquí, luego lo vemos de todas maneras. Aquí es importante porque cuando se va a producir esta reforma, los militares se sublevarán, ¿vale? En el famoso intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, que se iniciará en Sevilla, pero ya os digo, fracasará. También conocido como Sanjurjada, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Uf, ya llevo un rato
hablando. Esto es muy importante, la reforma educativa, ¿vale? El objetivo, crear una educación gratuita y laica. Fijaros, se va a intentar construir unas 13.000 escuelas, ¿vale? Se va a intentar extender también la educación al ámbito rural, que esto es muy importante y Esther se verá influenciada por ella, ¿vale? En la Segunda República se crearán las misiones pedagógicas, que podéis buscar información, ¿vale? Es un intento de llevar la cultura al ámbito rural, que era muy importante en el analfabetismo que existía, ¿vale? Se creará también importantes reformas laborales, ¿vale? Centrados en mejorar un poco lo que es la vida de la clase trabajadora, ¿no? Fijaros, se reducirán las jornadas laborales, se prohibirá también un poco el trabajo de mujeres y niños, se crearán la ley de jurados mixtos, que esto es para intentar establecer acuerdos entre la patronal, es decir, los empresarios y los trabajadores, etcétera, ¿vale? El problema de Cataluña, vale, que aquí sí me paro a explicaroslo un poco. A ver, acordaros, Cataluña cuando se proclama la República, Macià proclama la propia República Catalana. Al final llegan a un acuerdo y se establece la Generalitat. Bien, llegados ahí, el siguiente paso que hace Cataluña es elaborar un estatuto de autonomía, conocido, elabora y aprueban en referéndum el pueblo catalán, el Estatuto de Núria, ¿vale? Este estatuto será aprobado en las Cortes en septiembre de 1932. ¿Vale? Y también influirá en el golpe de Estado de Sanjurjo, esta decisión, ¿vale? A partir de 1932, Cataluña tendrá ya su propio estado de autonomía, su estatuto, perdón, de autonomía, ¿vale? Por eso se le considera actualmente como una nacionalidad histórica, al igual que el País Vasco y Galicia, que también lo van a solicitar en la Segunda República. Fijaros un periódico de la época, Guerra al Estatuto Catalán. Evidentemente esto proviene de la fuerza de derecha. Vale, como ya os dije, País Vasco también lo va a intentar, ¿vale? También va a intentar crear un estatuto, de autonomía, pero no se va a llegar a aprobar en plena república, sino que se hará ya con la guerra iniciada en 1936. Y Galicia ocurrirá lo mismo, ¿vale? Llegará a su aprobación en la guerra civil. Andalucía, Valencia, Aragón y Baleares lo intentará, pero no llegaron a establecerlo, ¿vale? Aquí sí me interesa esto bastante, porque a Ospera le afectó, que es la reforma del bienio reformista en el ámbito agrario, ¿vale? El problema agrario ya os lo he explicado antes, agricultura arcaica, trazo tecnológico, baja productividad, estructura de la propiedad, que eso era que muchas hectáreas de tierra están concentradas en muy pocas manos, ¿vale? Esto quiere decir, un propietario tiene miles de hectáreas de tierra, ¿vale? Los propietarios asentistas, ¿eso qué significa? Estos propietarios que tienen muchas extensiones de tierra solamente ponen en cultivo una parte, la otra está ahí en baldeo y es tierra improductiva, ¿vale? Y luego está el punto contrario, que es que implica eso de los propietarios asentistas y la estructura de propiedad, que son la gran cantidad de masas de jornaleros que existen sin tierra y sin trabajo. Pues esto va a intentar acatarlo la Segunda República, ¿vale? En concreto el bienio reformista. Fijaros, vamos a ver, la población activa por sectores. Fijaros, el sector que domina es el sector primario, ¿vale? Fijaros la estructura de la propiedad. Vámonos a la región bética, que es nuestra zona. Fijaros. Estructura de la propiedad de la tierra en el sur peninsular. Fijaros, más de 200 hectáreas, un 46% de la población que vivía en la región bética, en la nuestra. ¿Vale? Primera ley que se creará en la reforma agraria, la ley de bases para la reforma agraria, con el objetivo de modernizar tecnológicamente el campo, acabar con el latifundismo y redistribuir la propiedad. ¿Esto qué significa? Y esto es muy importante, ¿vale? Esta ley va a permitir expropiar tierras sin indemnización. ¿Qué significa expropiar tierras? Expropiar tierras significa tierras en posesión de una persona, llega al Estado y le quita su posesión de tierra, su título sobre esas tierras,
y esas tierras pasan a ser dueñas o a formar parte del Estado, y el Estado se las entrega a los campesinos, ¿vale? A esa masa de trabajadores para que las ponga en cultivo y se conviertan en propietarios y las trabajen. Y erradican el hambre, erradican el trabajo forzoso, etc. Entonces, esta expropiación de tierra va a ser de dos formas. Por un lado, el Estado te va a expropiar las tierras sin indemnización, sobre todo a la nobleza, ¿vale? Y con indemnización a esas tierras que no pertenecen a la nobleza, sino que están, digamos que están arrendadas o mal explotadas, ¿vale? También os voy a dar algunos datos de espera. De todas maneras, ya os estoy preparando una actividad para esto. En espera se expropian 5.446 hectáreas, ¿vale? Los principales afectados será una persona que es un título con grandeza de España, que es la duquesa de Medina de Rioseco. Entre estas hectáreas estarán 6 fincas, no sé si las conocéis. Carija, El Infierno, El Chupón, Zorrilla, Los Barros y El Amarguillo. Ese sí me suena, los otros no. Pues fijaros, 5.000 hectáreas se expropian en espera con la ley de base para la reforma agraria. En espera va a destacar una importante persona que se convertirá en alcalde, que es Curro Garrido, ¿vale? Que formará un partido conocido como Espera Obrera y se convertirá prácticamente en la principal fuerza política en espera. La verdad es que se le ve que, por lo que he leído, el hombre trabajó bastante para que Espera no pasase hambre, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, me vaya a hacer un trabajo sobre eso, ya os te informando. Aquí podéis ver un poco en qué consiste, vale. Para la reforma agraria, para la ley de base de reforma agraria, se creará un organismo que va a intentar direccionar, ¿vale? Toda esta tarea, que es conocido con el nombre de IRA, ¿vale? IRA, Instituto de Reforma Agraria, ¿vale? Y llegamos ya a los años finales a los meses finales del bienio reformista, ¿vale? A ver, como os he dicho, digamos que dentro de la propia República va a haber importantes problemas y conflictos, ¿vale? Por un lado estará aquel sector más radical que es la CNT y los anarquistas que a través de sus medios de acción directa y de huelga y de insurrección va a intentar desestabilizar el régimen. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que esas medidas que están aprobando la Segunda República, sobre todo en el ámbito de reforma agraria, no llegan al pueblo. Y en las zonas estas como Andalucía o Barcelona, donde el anarquismo era fuerte, pues digamos que se va a vivir una fuerte conflictividad social, ¿vale? Entre los anarquistas campesinos y los dirigentes de la Segunda República y en definitiva las fuerzas y cuerpos de seguridad que son la Guardia Civil y la Guardia de Asalto de la República. ¿Vale? Empezará ya a ver los primeros enfrentamientos, como el levantamiento de la cuenca minera del Alto Llobregat, dirigidos por la CNT, y luego estará este suceso, ¿vale? De enero de 1903, que es los sucesos de una localidad muy cercana a la nuestra, que es Benaluc, Casas Viejas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí es que digamos que la CNT manda una circular de un intento de levantamiento a partir del día 11, ¿vale? Y de repulsa contra la República. En esta localidad, un grupo de anarquistas van al cuartel de la Guardia Civil a intentar controlar el cuartel y comenzar esa insurrección, ¿vale? Hay tiroteos, fijaros, hay un conflicto entre anarquistas y la Guardia Civil, ¿vale? Luego al final la situación no sale bien por parte de los anarquistas y deciden fugarse a una casa y una choza realmente, ¿vale? Y esa choza, digamos que será incendiada, ¿vale? Al día después, al día siguiente, será incendiada y ametrallada por la Guardia Civil, ¿vale? Y eso va a desgastar bastante el régimen de la Segunda República.
Aquí destacará la figura de Segismundo Seisdedos, ¿vale? Que es uno de los anarquistas que participa. En esa choza estaba el propio Segismundo Seisdedos, estaba su mujer, su hijo, sus nietos, ¿vale? En definitiva, 8 muertos y 12 fusilados. Y esto va a ser uno de los motivos de por qué cae y de por qué se convocan elecciones para noviembre de 1933, ¿vale? Aquí tenemos los sucesos de Casas Viejas, ¿vale? Lo explicamos un poco para que lo veáis y un vídeo también que os he puesto. Esto es lo que os comenté también del golpe de estado del general Sanjurjo de 1932 por el motivo del Estatuto Catalán, por la reforma del ejército, por la ley de congregaciones religiosas. En definitiva, todo eso va a generar el intento golpista del general Sanjurjo, que fue condenado a muerte, pero al final no la va a computar, ¿vale? El fin del bienio, ya os lo he dicho, ¿vale? Por un lado, el fin del bienio reformista estará porque la derecha, que en las elecciones de junio de 1931 digamos que van más separados, cada uno con sus propios partidos, pero en las elecciones de noviembre de 1933 la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque se van a unir en la Confederación Española de Derechos Autónomas. ¿Esto cómo va a afectar? Pues esto va a afectar principalmente en que va a existir un solo partido y que todos los que sean de derecha van a votar un solo partido, por lo tanto el número de diputados va a ser mayor, ¿vale? Este tendrá el apoyo de la Iglesia Católica, del Vaticano y de grandes masas, ¿vale? Y ya hemos visto cómo la coalición republicana socialista del bienio reformista va a empezar a tener importantes críticas, va a existir rupturas internas, Alcalá Zamora, acordaros que dimite debido a las leyes laicas, el PSOE ve también cómo esas medidas que se están defendiendo, el PSOE y los socialistas, vamos, están viendo cómo esas medidas o ese espíritu de esperanza que se creó al inicio de la proclamación de la Segunda República, esa esperanza está, pero no llega a la clase trabajadora, que es lo que ellos quieran. En definitiva, división, ¿vale? Ante esta división, el gobierno del bienio reformista va a convocar elecciones para noviembre de 1933, ¿vale? Y ahí, digamos que en noviembre de 1933 será la CEDA quien triunfe, que es lo que vamos a ver aquí en el próximo vídeo.